A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Muy buenos días, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de psicología en la actualidad. Estamos aquí el día de hoy con mi compañera Natalia Cisneros y yo, Elisa Narváez, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que se encuentra muy en boga, que se trata sobre rompiendo mitos sobre el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, como ya Elisa les acaba de presentar, vamos a hablar hoy sobre el TDAH, también las siglas para trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ¿qué es el TDAH? Últimamente siempre hemos escuchado, no sé, seguramente a ustedes les ha pasado, que escuchamos que alguien es hiperactivo. O hay un niño hiperactivo en el aula, o tengo niños hiperactivos, las profesoras se les escucha mucho decir eso, o seguramente algún comentario muy de pasada, es que el hijo tiene hiperactividad. Exacto, el hijo de tal persona es hiperactivo, entonces es como una frase que se suelta mucho. Y se ha convertido en un tema muy coloquial, es decir, que todos lo hablan al respecto, pero ¿realmente sabemos qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? ¿Realmente todos los niños que tienen más energía que otros niños tienen déficit de atención con hiperactividad? ¿Tú qué dirías, Nati? Exactamente, ¿qué diría? Hay tal vez un sobrediagnóstico, porque si ustedes se ponen a pensar, tal vez hace muchos años se hablaba de niños inquietos, ¿verdad? Pero ahora parece que queremos rotular a todos y ponerles etiquetas diagnósticas. Entonces, primero vamos a empezar definiendo qué es el TDAH, ¿no es cierto? Entonces, el TDAH es un trastorno de carácter neurobiológico, originado en la infancia, que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos, es decir, con otros trastornos, se presenta en compañía de otros trastornos, ¿verdad? Entonces, resaltemos aquí una parte importante. Es un trastorno de carácter neurobiológico, es decir, viene de nuestra neurología, de nuestra biología, no es algo adquirido. Y esa es la razón por la que se medica muchas veces el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero existen un montón de falsos positivos que realmente, porque el niño tiene mucha más energía que otros niños, no significa que tiene un trastorno neurobiológico que corresponde al déficit de atención con hiperactividad. Y hay que tener mucha afinidad en ese tema, porque a pesar de que tenemos el DSM-4, que es el manual de trastornos diagnóstico de trastornos, el DSM-5, perdón, realmente, aunque cumpla la mayoría de los criterios diagnósticos, aún así hay que tener la afinidad para saber diferenciar muchas cosas, porque como sabemos, los seres humanos y en especial los niños no somos solo síntomas. Exactamente. Entonces en esta primera edición sobre el TDAH vamos a hablarles un poco de qué es. Vamos a ahondar un poco en los síntomas, en los tipos de manifestaciones, y en una siguiente edición les daremos pautas un poco para manejar comportamiento en el aula, para manejar también en casa, qué se puede hacer con estos niños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo hacemos un diagnóstico de TDAH? ¿Cuándo su hijo o su sobrinito o alguien de su aula tiene TDAH? Bueno, no es cuando la profesora les dice, no, su hijo es hiperactivo. No, por favor, tengamos mucho cuidado con las etiquetas diagnósticas. Y mal diagnosticadas también, porque como dice Natalia, es súper importante saber que la docente por sí sola no puede diagnosticar un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Incluso los profesionales de la salud mental, trabajando solos individualmente, no pueden diagnosticar trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque se tiene que contextualizar cada uno de los síntomas que se presentan. Exactamente. Entonces, el trastorno tiene algunos síntomas nucleares, como ya hemos hablado, ¿no? Tenemos el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero para que se cumpla un diagnóstico, hay que tener en cuenta lo siguiente.
tienen que presentar estos síntomas desde una edad temprana, antes de los 12 años. Pasados los 12 años, ya no empezamos a diagnosticar hiperactividad, podemos considerar otras opciones, pero tienen que presentarse desde antes de los 12 años. Sí, también es, justo antes de entrar al programa, conversábamos un poco que no se puede diagnosticar tampoco a edades muy tempranas. Exactamente. No se puede diagnosticar a los 2 años un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque no es algo real. Es a partir de los 6, 7 años que se puede identificar específicamente los síntomas de esta dificultad que tienen algunos niños. Exactamente. Y además de estos síntomas que les hemos mencionado, tienen que presentarse con una intensidad y frecuencia superior para la edad normal y la etapa de desarrollo del niño. Entonces siempre consideremos que los niños están en desarrollo. Entonces es normal que sean energéticos, activos, pero no necesariamente aquel niño que es más activo dentro del grupo ya tiene que ser catalogado como un trastorno de hiperactividad. No va por ahí. O sea, hay que hacer una evaluación bastante comprensiva, que vamos a hablarles más adelante de lo que se tiene que incluir en esta evaluación. Es decir, que un evento aislado no implica que tiene un trastorno. Y hay que ser súper cuidadosos con ese tema. Uno de los el tercer síntoma nuclear para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es que se deterioren o interfieran de forma significativa en el rendimiento del niño en 2 o más de los ámbitos de su vida, como son el escolar, el familiar y el social. Entonces, si uno está afectado, hay que evaluar cuestiones emocionales, hay que evaluar otras áreas del desarrollo, pero no específicamente un trastorno en sí. Exactamente, entonces también recordemos esto, porque hay muchas veces que hay estas discrepancias, por ejemplo, no, es que en la casa es súper hiperactivo, o sea, se escuchan estas frases mucho en la consulta, y en la guardería, en la escuela no lo es. Entonces tenemos que ver, y es importante, si hay deterioro, o sea, el niño está pasándolo mal en la escuela, el niño está pasándolo mal porque tiene un trastorno que implica un rendimiento diferente. O sea, tenemos que considerar todas estas cosas, por favor, es muy importante. Y el cuarto síntoma nuclear es que no tienen que ser causados por un problema médico, un problema tóxico, consumo de drogas o un problema psiquiátrico. Exactamente. Esto es súper importante porque realmente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad no es un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Eso que quede súper claro, porque es una dificultad, es una limitación muchas veces a nivel neurobiológico. Entonces eso es importante mencionar. Y bueno, también como ya les recordó Elisa, es muy importante recordar que podemos tener niños más pequeños de los cuales sospechamos que tienen un trastorno, cuando son menores de 6 años, pero para poder recibir un diagnóstico formal tiene que ser pasando los 6 años de edad. Y además, generalmente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se presenta mucho cuando ya están en la escuela y tienen que empezar a aprender, ¿no? Empieza el proceso de aprendizaje, el desarrollo de los procesos cognitivos. Entonces ahí es cuando tal vez de verdad podemos observar una dificultad. Porque recordemos que déficit atencional e hiperactividad implica que no puedo sostener mi atención, y la atención es fundamental en el proceso de aprendizaje. Y hay diferentes tipos de atención dentro de esto, que es la atención sostenida y la atención dividida. Generalmente se ve más afectada la atención sostenida, es decir, qué tanto yo me mantengo en la actividad que estoy haciendo por los minutos que se esperan para mi edad también, ¿no? No hay que olvidar también que los niños tienen su propio ritmo de desarrollo. Es por eso que se hace un énfasis en la frecuencia y en la intensidad de los síntomas. Exactamente, y además en este énfasis de lo particular que siempre hemos insistido aquí en el programa, es que no todos los TDAH son iguales. O sea, no es que trato el TDAH para todos los niños de la misma manera. Tomamos no solo en cuenta la edad, el contexto familiar, sino también cómo se manifiesta el TDAH. Porque hay diferentes presentaciones de TDAH. Claro, de hecho me atrevería a decir que ninguno es igual a otro. Exactamente. Ningún niño puedes poner un prototipo exacto de TDAH. Comparten ciertas características, pero cada niño con esta etiqueta diagnóstica realmente es diferente. Entonces ahí podemos hablar de la particularidad del tratamiento. Y otro tema que quiero antes de seguir: ¿por qué diagnosticamos? La única razón por la que diagnosticamos es para que haya un tratamiento, no para que simplemente se sepa, para calmar las angustias de los padres, de los profesores, del entorno. La única razón del diagnóstico es para poder
tener un plan de intervención adecuado para el niño. Entonces, un diagnóstico no es simplemente la aplicación de unos criterios diagnósticos y que cumplen o no, es algo integral. Es algo que se hace de forma multidisciplinar y se busca que intervengan todos los contextos del niño, ¿no? Entonces, Exactamente. Eso como un paréntesis. No, y es un paréntesis muy importante porque no se busca solo dar una etiqueta. O sea, no es el diagnóstico por etiquetar, sino es el diagnóstico para poder dar un mejor tratamiento, un mejor abordaje, que en la escuela sepan qué tienen que hacer, qué pautas pueden utilizar en el aula, pero no simplemente para que ella diga, ah, sí, es confirmado, tiene hiperactividad, yo sabía que tenía hiperactividad. No, no va por ahí el diagnóstico. Y otro tema, no todos los niños con este trastorno deben ser medicados. Es decir, depende del nivel, depende del área que está afectada. Exacto, y hablando de estas diferencias, hay 3 presentaciones básicas del TDAH, ¿no es cierto? La primera es cuando se presenta y hay una predominante falta de atención, cuando la atención es lo que predomina, o la falta de atención predomina en ese cuadro de TDAH. Entonces, esto generalmente es más frecuente en las niñas, cuando solo hay un déficit atencional. La siguiente presentación es en la que predomina la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, claramente la conducta que prevalente en esta presentación es que los niños son más activos, más impulsivos, hay más problemas de control de impulsos. Y finalmente la tercera presentación es la presentación combinada de atención, hiperactividad con impulsividad, donde se presentan los 3 síntomas nucleares. Sí, la presentación combinada de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad es la más común. Es decir, es la que es más diagnosticada generalmente. Bueno, un poco para hablar sobre las estadísticas del TDAH en el mundo y en el Ecuador. No sé si se encontró mucho en el Ecuador, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco de la prevalencia. En el mundo se calcula que la prevalencia global del TDAH es de 5,29% en niños de edad escolar. Es decir, que el 5% de todos los niños de la edad escolar en el mundo tienen este trastorno. Sin embargo, nosotros vemos que se diagnostica mucho más que un 5%. Y ahí entra el cuestionamiento si son falsos positivos o si, bueno, yo entro en otro cuestionamiento súper importante que es, ¿será que como nuestro mundo ha ido cambiando y tenemos un mundo hiperestimulado, también nuestro cerebro va cambiando y eso se sitúa en los niños, en la infancia? Tienen tantos estímulos alrededor que es posible que sea difícil concentrarse, de hecho. Si a nosotros como adultos nos cuesta estar en una sola pantalla de internet cuando tenemos la computadora al frente, ¿no? Exactamente, o cuando tenemos el celular al lado, la computadora al frente, la televisión prendida. Entonces, también este es un cuestionamiento que hace Lisa y al que yo también me adscribo, en el sentido de que, ¿qué se les demanda ahora a los niños? No es lo mismo que se les pedía a los niños de hace 50 años, de hace 60 años. ¿Qué se les pide ahora? ¿Cómo se les pide? También hay este tema mucho de estimulación temprana. Queremos que los niños hagan todas las cosas posibles. Entonces, también hay padres ahora que no están tan presentes en casa. Los niños van siempre a centros educativos. O sea, ¿qué se les demanda a los niños de hoy en día de acuerdo al contexto? Entonces, siguiendo el tema de prevalencia, podemos hablar también de, por ejemplo, en Europa hay un 5% entre los niños y adolescentes de entre 6 y 17 que padece TDAH, y además esta prevalencia es más alta incluso en Estados Unidos. Y tenemos que recordar que Estados Unidos, aunque aquí no haya estadísticas como precisas, muy precisas, siempre seguimos como la guía americana, y en Estados Unidos el 9.4% están diagnosticados o habrán sido diagnosticados alguna vez con TDAH, que es mucho más alto que en Europa. Entonces también, bueno, en Estados Unidos se utilizan mucho los test psicométricos para evaluar diferentes destrezas de los niños. Tal vez también pueda responder a una gran investigación, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, en Estados Unidos el 9.4% implica unos 6,1 millones de niños entre los 2 y los 17 años. Entre 2 y 5 son aproximadamente 388,000 niños. Entre los 6 y los 11 años son aproximadamente 2,4 millones de niños. Y entre los 12 y los 17 años, que ya es la adolescencia,
son aproximadamente 3,3 millones de niños. Sin embargo, aquí podemos ver entre los 12 y los 17, a pesar de que las estadísticas nos decían que tenían que ser por un inicio temprano, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les invito a cuestionar, porque las estadísticas nos dicen una cosa y muchas veces los médicos nos dicen una cosa, pero el cuestionar nos lleva realmente a tener una respuesta y un plan de intervención mucho más preciso, en especial cuando son personas cercanas a nosotros. Exactamente, y eso que tú apuntas es muy interesante. Porque, claro, escuchamos de la hiperactividad, y bueno, sí, se escucha de esto, pero hasta que de repente a nuestro hijo le diagnostican hiperactividad, o a nuestro sobrino, o a alguien cercano, o trabajamos con un niño en un aula que es muy activo, ahí nos cuestionamos. Sí, y empiezan también las pugnas de los padres que dicen, ¿le doy la medicación o no? ¿Acepto la medicación del médico o no? Porque también tienen este cuestionamiento de, ¿estaré haciendo bien dándole la medicación o tal vez no? Entonces, eso también, por eso deben existir muchas guías y profesionales que se especialicen en este tema, porque actualmente es algo que está muy en boga. Claro, y también resignificar, ¿verdad? ¿Qué es la medicación? O sea, ¿qué significa que mi hijo reciba medicación? ¿Para qué? Porque actualmente también hay mucho este tema de, por ejemplo, las vacunas, la medicación. Entonces, por ejemplo, en el tema del TDAH, si después de hacer una evaluación comprensiva y valiosa, y sabemos que ha sido bien hecha y se han considerado criterios y se ha tenido un equipo multidisciplinario, si se decide por dar medicina, por medicar a un niño, es por su bien. Y también hay que trabajar en las expectativas de los padres, porque la medicina no significa que van a ser los mejores estudiantes del mundo, sino que se va a trabajar con algunos síntomas. De hecho, bueno, hay una pelea bastante grande entre las personas que defienden la medicina en el TDAH y las personas que dicen que no es necesaria la medicina en el TDAH. Actualmente en los Estados Unidos, los estudiantes universitarios utilizan la medicina de TDAH para tener mejor rendimiento en la universidad. Entonces, y son niños que fueron diagnosticados con TDAH en la infancia y de alguna forma extendieron este tratamiento porque no tienen los síntomas que tenían en la infancia. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora remitámonos un poco al origen. Es un origen netamente genético, hereditario, no se adquiere, ya les comentamos al principio. Y de hecho, el TDAH tiene una heredabilidad del 76%. Es súper alta. Entonces, los factores están vinculados a los genes y la mayor parte están vinculados a solo el tema genético y no a los factores ambientales. Y por ejemplo, los estudios con familiares de personas con TDAH han demostrado que si tienes un familiar que tuvo TDAH, tú tienes 5 veces un riesgo mayor de desarrollar TDAH que aquellos que no tienen antecedentes familiares. Entonces, este es como un factor de riesgo. Como hablamos la semana pasada un poco de los factores de riesgo, no significa que va a tener, pero significa que hay que ponerle un ojo extra a ese tema porque hay la posibilidad más alta que otras personas que no tienen este factor de heredabilidad. Exactamente. Y antes de continuar con la parte de evaluación, debemos recordar que el TDAH sí es un trastorno que puede causar dificultades, pero tiene un tratamiento, no se cura, es una condición que no vamos a curar, sino vamos a tratarla para que la vida de la persona no esté lo menos interrumpida posible, o sea, que no esté afectado, o sea, afecte lo menos posible, por ejemplo, el rendimiento académico, que es como el tema más predominante en el TDAH, ¿verdad? Que aprendan, que puedan ir a la escuela, que puedan estar incorporados en el grupo social. Sí, no se cura, sin embargo, con el tiempo los síntomas se atenúan y significativamente, porque no es lo mismo un adulto que tiene TDAH que un niño de 3 años con TDAH, como los síntomas sí son diferentes. Exactamente, un niño que a los 3 años ya está manifestando ciertas conductas que nos hacen pensar que podría tratarse de un caso de TDAH. Evidentemente tampoco saltemos al diagnóstico, ¿verdad? Porque tal vez hayan niños de 2, 3, 4 años que son inquietos, pero no determinemos por la palabra. Porque imagínense, si desde los 2, es que él es hiperactivo, es como estar poniendo esto encima de un niño que tal vez solo le faltan límites, tal vez solo le faltan normas en casa. Y con relación a esta etiqueta de ponerle es hiperactivo, no nos olvidemos que los niños responden a las expectativas que los adultos ponemos sobre los niños. Es decir, que si a una niña le dices, eres súper inteligente durante toda su infancia, esa niña
va a ser súper inteligente. Y pasa lo contrario, no necesariamente, bueno, no, definitivamente no desarrolla un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero se verá afectada la atención si se hace mucho énfasis en este tema, ¿no? Recordemos también que en el TDAH no hay un tema cognitivo, no hay una deficiencia intelectual. O sea, no es que los niños no tienen la misma capacidad intelectual, tienen una capacidad intelectual promedio o sobre el promedio como el resto de niños, pero la dificultad está en la atención, en este dominio específico atencional. Y en la impulsividad. Y en la impulsividad, exactamente. Y esto es lo que puede causar problemas al momento del aprendizaje, pero no es un tema de que el niño tiene una menor inteligencia, no va por ahí. No, ese no es el caso. Entonces, cuando se lleva a algunos profesionales para que les hagan valoraciones, hay que tener un ojo muy fino en ese sentido, porque a veces las calificaciones, las puntuaciones de los niños a veces son bajas no por falta de capacidad, sino por atención. Exactamente, entonces por favor siempre también cuando se hacen mediciones en psicología, no hablemos solo de medir, sino de evaluar en contexto. Exactamente. Y ahora, hablando un poco de cómo evaluamos el TDAH, la evaluación de alguien, si se sospecha de un diagnóstico, si digamos ya llega el niño a la primaria, y la profesora identifica problemas y tal vez se puede sospechar de este tipo de casos, hacemos una evaluación multidisciplinaria. Y consta de 3 componentes específicos: la evaluación médico-clínica, la evaluación psicopedagógica y la evaluación neuropsicológica. Generalmente la evaluación médico-clínica se la realiza por un neuropediatra, que se encarga, como es un trastorno neurobiológico, el neuropediatra valora si es necesaria la medicación o no. Y generalmente se trabaja en relación con una psicopedagoga o un neuropsicólogo o un psicólogo especializado en TDAH también, porque de esta forma se complementan los saberes, ¿sí? Los conocimientos de los distintos profesionales. Claro, los diferentes dominios, porque por ejemplo, claro, como explica Elisa, el neurólogo pediatra, el neuropediatra va a evaluar si hay alguna afección orgánica, patologías o patologías médicas, va a hacer los exámenes, por ejemplo, las tomografías, los exámenes de imagen. Y también, por ejemplo, un psicólogo clínico va a ver temas afectivos, conductuales en casa, qué está pasando en casa. La psicopedagoga, por ejemplo, va a evaluar las competencias relacionadas con el aprendizaje. Que generalmente es el área más afectada. Claro, las competencias intelectuales. Sí, una idea para hablar sobre trastorno de déficit de atención con hiperactividad es que los niños se ven afectados en todas las áreas de su vida. Es decir, no implica que en el colegio tiene rasgos de hiperactividad y de repente en la casa no, tiene una atención súper sostenida y súper buena. Eso nos hace pensar que no es un trastorno de déficit de atención. Exactamente. Entonces, por eso hay que evaluar integralmente, porque los niños responden a este tipo de criterios diagnósticos en todas las áreas de sus vidas, no solo en una. Entonces, muchas veces en las guarderías, en las escuelas, en los colegios, te dicen, pero aquí cumple todos los criterios. Sí, sin embargo, en la escuela no. ¿Qué digo? En la casa no, o en las actividades extracurriculares de pintura no. Entonces, muchas veces hay que valorar también ese tema. Claro, como que qué está pasando en los diferentes contextos, porque si es un niño que de verdad tiene una hiperactividad, va a ser hiperactivo en la casa, en la escuela, cuando está jugando, va a ser hiperactivo todo el tiempo. No es solo una cuestión que se circunscribe a un aula o a un contexto específico o a una persona específica. Es que conmigo es así. Eso y puede identificar cualquier otra dificultad, menos un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Exactamente. Y volviendo al tema de la evaluación, finalmente el neuropsicólogo evalúa el desarrollo madurativo, explorando funciones ejecutivas, áreas cognitivas en el cerebro como la atención, la memoria, la fluidez verbal, la visoconstrucción y el control inhibitorio, que es el control de impulsos. Entonces, y el neuropsicólogo sí aplica test neuropsicológicos que le permiten mirar esto a través de la producción del niño, ¿no? Exactamente, entonces por favor no se olviden que por lo menos si estamos evaluando un TDAH tenemos 3 componentes en la evaluación. La evaluación médico-clínica, la evaluación psicopedagógica y la evaluación neuropsicológica. Así es. Y con esto nos vamos a despedir de la edición de hoy. Muchas gracias, feliz día. Y recuerden que nuestros teléfonos están en pantalla. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva